Hoy vamos a hablar sobre los ídolos e imágenes. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ídolos e imágenes. Un ídolo es un animal, una persona o una cosa que usted crea que es Dios. Pero una imagen es algo que usted tenga como de recuerdo de alguien o de algo. Los protestantes, los hermanos evangélicos, dicen que nosotros los católicos somos idólatras por tener imágenes. Pero tener imágenes no es malo. La Biblia habla en Deuteronomio capítulo 5, versículo del 6 al 10. La Biblia habla de que la Biblia no prohíbe que tener imágenes es malo. Lo que prohíbe es tener ídolos es malo. Tener ídolos es malo, pero tener imágenes no es malo. Porque lo que dice Dios en Deuteronomio capítulo 5, versículo 8 al 10, Él dice: no te harás ídolos, ni figura de lo que hay arriba en el cielo y en la tierra. Dios prohíbe ídolos, no imágenes. Entonces, en esa cita, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 9, los protestantes, los evangélicos y los pastores dicen que nosotros los católicos somos idólatras porque ellos leen el versículo 9 en Deuteronomio capítulo 5, versículo 9. Con ese versículo es que ellos andan engañando a la gente, porque dice: ante ellas no te hincarás ni les rendirás culto. Y los protestantes creen que es a imágenes. No, aquí dice en Deuteronomio capítulo 5, versículo 8, dice: no te harás ídolos. La Biblia no prohíbe imágenes, lo que prohíbe es ídolos. Un presidente que usted crea que es su Dios. Este lápiz que usted crea que es su Dios. Una cosa o un animal que usted crea que es un Dios. Eso es ser idólatra. Pero tener imágenes no es ser idólatra. Ahora, si usted cree que una imagen es su Dios, eso es ser idólatra. Pero nadie es tonto para creer que una imagen hizo el cielo y la tierra para como adorar a esa imagen. Nadie es tonto para adorar a una imagen que no habla, no oye ni ve. Nadie es tonto. No se dejen engañar, estudien la Biblia, escudriñen las Escrituras, para que no se dejen engañar de los falsos profetas que Dios habló cuando estaba en el mundo, que Jesús habló. No se dejen engañar sobre los falsos profetas que vienen donde ti como ovejas. No se dejen engañar. La Biblia no prohíbe imágenes, lo que prohíbe es ídolos.
Tarea para la casa. Escudriñen Deuteronomio capítulo 5, versículo 8 al 10. Y verán que Dios no prohíbe imágenes, sino ídolos. Si Dios prohibiera imágenes, ¿qué hace usted con un billete? Con un billete, lo voy a mostrar. Si Dios prohibiera imágenes, entonces ¿qué hace usted con un billete en la mano? Esa es una imagen. Ese hombre que está en el billete es una imagen. Si Dios prohíbe imágenes, ¿qué hace usted con ese billete? No que tener imágenes es malo. Ahora, si yo creo que ese billete es Dios, esa imagen es Dios que está en el billete, si yo creo que el dinero es mi Dios, entonces eso es ser idólatra. Pero como nadie es tonto para creer que una imagen hizo el cielo y la tierra, habla, ve y oye, nadie va a adorar una imagen, porque no habla, no oye ni ve. Entonces, ¿cómo los evangélicos engañan a las personas, los pastores, diciendo que nosotros los cristianos católicos somos idólatras, cuando en verdad eso no es cierto? Eso solo son inventos de ellos. ¿Para qué? Para quedar bien con las personas. ¿Qué es lo que quieren los pastores? Los pastores quieren ganar gente. ¿Para qué? Porque es un negocio que ellos tienen. Mientras más gente hay en su iglesia, más dinero ganan los pastores. Pero no me malinterprete. Hay pastores que de verdad quieren seguir a Jesús y predican su palabra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa, en la iglesia que ellos están, no es la iglesia de Dios que Él fundó. Vayamos en Mateo capítulo 16, Mateo 16 al 18. Vayamos allá. Agarren la Biblia y vayamos a Mateo 16, 18. Y verán que Dios habla sobre la iglesia que Él fundó, que es solo una. Para eso Dios fundó una iglesia, para que todos estuviéramos en ella. No para que fulano, Martín Lutero, venga y funde su propia iglesia. Aleluya, gloria al Señor, y ya. No, Dios dejó a Pedro. Pedro, en ti edificaré mi iglesia, por algo. No para que venga un hombre y crea su propia iglesia y diga que es la iglesia de Cristo. Vengan a mí, que esta es la iglesia de Cristo. El que esté aquí será salvo. Dígame, ¿usted le cree a un hombre o usted le cree a la palabra de Dios? Dios dejó una sola iglesia en Mateo 16, 18. Dios dejó una sola iglesia. Dios dejó una sola iglesia. Mateo 16, capítulo 16, versículo 18. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en el cielo será atado en la tierra, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 16, 18 al 19. Dios dejó
a un pastor. A un pastor. ¿Para qué? Para que apaciente a sus ovejas, para que le hable de Dios a las ovejas perdidas, a sus discípulos. ¿Por qué Jesús dejó a Pedro encargado de la iglesia, que es el Papa? El Papa fue el encargado que Jesús dejó en la iglesia, en la única iglesia de Cristo, que es la católica. El Papa Francisco, ese es uno de los encargados de la iglesia que Jesús dejó. ¿Por qué? Porque cuando Pedro se murió, alguien lo sustituyó. Claro, Pedro no va a ser eterno. Entonces, en la generación de ahora es el Papa Francisco, que está apacentando a las ovejas. Pero el primer Papa fue Pedro. Pedro, en ti edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro y en ti edificaré mi iglesia. ¿Y por qué Jesús dejó a Pedro encargado de la iglesia? Porque Jesús solamente vino a salvar nuestros pecados y a predicar la nueva buena de la palabra de Dios. Porque Jesús no iba a ser eterno tampoco. Entonces Jesús dejó a alguien. Ya Jesús escribió la Biblia. Ya está escrito todo lo que él dijo. Entonces, ¿para qué Jesús dejó a Pedro? Para que Pedro predique a las siguientes generaciones que van a nacer. Se murió Pedro, nace otro papa y se encarga de la iglesia, y así sucesivamente. Y así sucesivamente. ¿Quieres huevo? ¿Quieres huevo? ¿Para qué? ¿Con arroz? Sí. Y así sucesivamente. ¿Y cómo sabemos que la iglesia verdadera de Dios es la católica? Fíjense, ¿cuántos años tiene la iglesia de los pastores? ¿Quién la fundó? Bueno, fácil. Quien la fundó fue Martín Lutero, un sacerdote que se salió de la iglesia católica en el año 1520 y creó su propia iglesia, porque él quería que, como él vio que seguir a Dios es difícil, él creó su propia iglesia para hacer las cosas a su manera, como a él le conviene. Porque decir aleluya, gloria al Señor es más fácil que cumplir los mandamientos de Dios. Por eso. Y ese hombre, Martín Lutero, se salió. Un sacerdote del Dios Altísimo se salió de la iglesia. De la iglesia que él fundó. Y por eso yo le predico a los evangélicos, porque no están en la verdad, porque se están condenando. Ahí estás protestando a la iglesia católica, eres la iglesia de Cristo. Estás en contra de Dios. No estás, porque el que ama a Dios acepta lo que Dios escribió y lo que Él decidió. Si Dios escribió que la iglesia católica es la iglesia que Dios fundó, tú no me puedes venir a decir que es mentira. Entonces, no estás en contra de la iglesia católica, estás en contra de Dios, que Él fundó su iglesia. Él fundó una, no mormones, no evangélicos. Ahora, ¿cómo sabemos que la iglesia católica es la verdadera? Fíjense, Jesús vino hace 2000 años. Y si la iglesia de los evangélicos salió en el año 1520,
La iglesia de ellos actualmente tiene 500 años. Entonces, si Dios fundó una iglesia hace 2000 años, en Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hace 2000 años, Jesús le dijo eso a Pedro, que edificaré mi iglesia. Entonces, por eso sabemos que la iglesia católica es la de Dios, porque existe hace 2000 años, cuando Jesús le dijo eso a Pedro, en ti edificaré mi iglesia. Yo estaba hablando de imágenes e ídolos, ahora me fui a otro tema de la iglesia de Cristo. Bueno, le di una explicación, 2 explicaciones para que no se quejen. Le di 2 explicaciones para que no anden como confundidos. No se dejen confundir. Créele a Dios, no al hombre, no al pastor. Yo sé que quieres seguir a Dios, pero no estás en la iglesia verdadera que Dios fundó. Te estás condenando sin saberlo. ¿Cómo tú puedes estar en una iglesia que hable mal de otro? Que la iglesia católica es la prostituta, idólatra. No, que Dios es amor. No, que Dios dice en la Biblia, no hable mal de su hermano. Y ustedes lo hacen, los pastores evangélicos. Está protestando sobre la iglesia de Cristo y eso es algo mal. Eso está mal. Y católicos que se salen de la iglesia y se van a la evangélica porque vino un pastor y los engañó, le metió liebre en la cabeza. Eso es pecado de apostasía. Están cometiendo uno de los pecados mortales, capitales, que si no se arrepienten, no se confiesan con el sacerdote, ni le piden perdón a Dios, se van a condenar. Y por eso estamos predicando a ustedes, Padre Luis Toro, Padre Marcos Calvis, porque se están condenando. Que Dios te dé entendimiento, te abra la mente, te dé sabiduría e inteligencia para que captes esta escritura, porque Dios me mandó a mí a decirte esto, porque te estás condenando. Que Dios te bendiga grandemente y no te dejes engañar. Los amo, porque si no lo amara, no le diría la verdad. Porque el que ama es el que dice la verdad, lo que no quieres escuchar. Pero el que no te ama te dice lo que quieres escuchar. Chao.